Italia y fue el primero en observar a los glóbulos rojos. Luego, otro investigador que es Lemery fue el que observó el hierro dentro de los glóbulos rojos. Luego, este otro investigador separa la hemoglobina en los glóbulos rojos. Y el investigador Hope es el que fue el que observó la combinación de la hemoglobina con el oxígeno, igualmente la separación de la hemoglobina con el oxígeno. Entonces, se ha investigado ampliamente lo que es los glóbulos rojos. Entonces, forma y tamaño de los glóbulos rojos. ¿Qué forma tienen los glóbulos rojos? Bicóncavo. Entonces, gracias a esta forma cóncava, es que los glóbulos rojos forman pilas. ¿Para qué? Para aumentar su superficie y para captar más oxígeno. ¿Qué tamaño tiene? La superficie total de este glóbulo rojo es más o menos de 7.2 a 7.5 micrómetros. Su grosor en la parte media más o menos es de 1.8 micras y en los extremos más o menos 2.2 micras. Entonces ya tenemos su tamaño. Ahora, como vemos aquí, la sangre arterial tiene un tamaño de 8.5 micras. ¿Por qué? Porque está cargado con hemoglobina y lleva el oxígeno. En cambio, la sangre venosa tiene un tamaño mayor que es de 9 micras. ¿Por qué será esto? Porque es más grande que la sangre venosa. ¿Cómo? ¿Qué tiene? Ya, ¿y por qué el dióxido de carbono lo hace más grande que el oxígeno? Porque la hemoglobina es más, absorbe más dióxido de carbono que oxígeno. Y, o sea, absorbe más. ¿por qué sería? ¿Te acuerdas, Arturo, verdad? Cuando sea, a ver, la hemoglobina, pero el CO2, cuando es captada por la hemoglobina, se capta de tres maneras. ¿Cuál era? ¿Cómo es captada la hemoglobina, el CO2 por la hemoglobina? Ahí está la explicación. La Luciana anota todo. ¿De acuerdo, Luciana? Sí. ¿Cómo es captado el CO2? Pues, a nivel intracelular, ¿a qué presión se encuentra? ¿Te acuerdas? Dana, ¿vos te acuerdas? ¿A qué presión está a nivel intracelular? Rocío. Valentina. ¿Por qué el glóbulo rojo es más grande que la sangre venosa? Luciano, ¿te acuerdas? Blanca. El 7% del CO2, ¿cómo es transportado? ¿Cómo está el 7%? Está en el agua y en las proteínas del plasma. Está en el agua. El 7% está diluido en el plasma. Y es transportado en el plasma junto a las proteínas. También se unen a las proteínas. El 23%, ¿cómo se transporta? Se unen, desplaza al oxígeno y se unen a la hemoglobina y forma la carbamino hemoglobina. Y el otro 70%, ¿cómo es transportado? ¿Cómo?
formas ingresa al glóbulo rojo, ya este CO2 se va a combinar con el agua. Y se combina gracias a la anhidrasa carbónica, forma ácido carbónico. Y como hay una gran acidez, este ácido carbónico va a ser degradado por la hemoglobina, o reducido por la hemoglobina, y el hidrógeno se une a la hemoglobina, y el bicarbonato que se forma va a salir fuera del glóbulo rojo y se va a unir al sodio y va a formar un bicarbonato de sodio. Y como el sodio siempre está unido al el cloro queda solo y ingresa dentro del glóbulo rojo. Y al ingresar el cloro, ¿qué pasa? ¿Qué arrastra? Agua. Entonces, el glóbulo rojo se hace más grande porque ingresa agua a nivel del glóbulo rojo. Esto es porque es de mayor tamaño, porque se hincha el glóbulo rojo. ¿Está bien? Entonces, el sistema venoso tiene este tamaño porque se hincha de agua. Llega al corazón derecho, llega hasta la arteria pulmonar y a los capilares pulmonares. ¿Y qué tienen que hacer ahí para pasar? Tienen que eliminar el agua. Por lo tanto, nuevamente este bicarbonato de sodio que se ha formado queda libre, el ion bicarbonato ingresa dentro del glóbulo rojo, se une al hidrógeno, va a formar ácido carbónico, el cual no se une al agua porque no hay anhidrasa carbónica, y por lo tanto va a ser eliminado por la respiración, por la diferencia de presiones. Entonces, aquí les he explicado por qué es más grande el glóbulo rojo a nivel de la sangre venosa. Y tenemos que decir que existen varios tamaños de glóbulos rojos. Existen monocitos, microcitos, macrocitos, megalocitos. ¿Qué es la anisocitosis? ¿Qué es la anisocitosis? ¿Qué? Anisocitosis. ¿Qué es anisocitosis? Si usted ve un hemograma y le informa que la característica anisocitosis, ¿qué sería? ¿A qué me refiero con anisocitosis? En este libro de sangre observamos diferentes tamaños de los glóbulos rojos. A eso me refiero con anisocitosis. ¿Y por qué anisocitosis? Porque anisocitosis es cuando existen diferentes formas de glóbulos rojos. Por ejemplo, estos glóbulos rojos tienen forma de óvalo. Son llamados ovalocitos. Estos glóbulos rojos que vemos aquí tienen forma de esferas. Son llamados esferocitos. Por ejemplo, aquí, este de aquí que estoy indicando aquí, la hemoglobina se pone en el centro del glóbulo rojo. La apariencia dice la literatura de un sombrero mexicano. A esto se conocen como escudocitos. Y estos glóbulos rojos que tenemos aquí igual, que tienen una forma alargada, en forma de hoz, también se conocen por el nombre de trepanocitos. Entonces, estas son todas las formas de glóbulos rojos que podemos observar. ¿Ya? Trepanocito calciforme. Sí. Esto lo lleva en histología.
enfermedades que se habla de drepanocytosis. Sí. Aquí vemos todo, hermanos. Ahora, si hablamos de la concentración de los glóbulos rojos a nivel del mar, ¿ya? En las mujeres hay una concentración de más o menos 5.4 a 5.5 millones de glóbulos rojos en el hombre. En las mujeres están en una concentración de 4.8 millones. En la altura, por ejemplo, el Instituto Boliviano de la Altura ha determinado que la concentración de glóbulos rojos a nivel de La Paz, a 3.600 metros de altura, es de 6 millones de glóbulos rojos. Y en las mujeres es de 5.5 millones de glóbulos rojos. Ahora, si yo hablo de una policitemia, ¿a qué me refiero? ¿Qué tiene con policitemia? O policromuria. Es el aumento de glóbulos rojos. Y ahora voy a hablar, por ejemplo, de una policromuria o una policitemia relativa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una persona que ha sufrido una deshidratación y ha perdido líquido del plasma, agua del plasma. Entonces, los glóbulos rojos se concentran, hay una hemoconcentración y si yo hago un hemograma, por ejemplo, me va a dar 6 millones de glóbulos rojos. O sea, está con una policitemia. ¿Por qué? Pero esta es relativa. ¿Por qué? Porque si yo hidrato a esta persona con líquidos, esta policitemia relativa va a desaparecer. También hay una policitemia pasajera o temporal que se da en personas que viven a nivel del mar y viajan a la altura, como ser, pongamos La Paz, y viven durante 20-30 días y se va a observar que el número de glóbulos rojos va a subir. Pero cuando esta persona vuelva nuevamente a su lugar de origen, esta policitemia va a desaparecer. Por eso es pasajera. Y ahora, una policitemia absoluta se da en personas que viven a nivel del mar, pero presentan 7 millones de glóbulos rojos. O sea, es absoluta. Por algún motivo, el conteo de glóbulos rojos está aumentado. Y ahora, si hablo de oligocitemia, ¿a qué me refiero? Hay una disminución del conteo de glóbulos rojos. Está por debajo de 5.4. Sí, podría ser una mía. Es una mía. Pero esto ustedes se tienen que guiar sobre todo porque depende del laboratorio que ustedes vayan, ellos te ofrecen sus valores normales que varían mucho. Hay laboratorios que te ponen valores, por ejemplo, de 4.5 a 5.5. O sea, depende de los reactivos que se utilicen, que dan un valor normal. ¿Sí? Que son valores de referencia. Ahora, ¿qué composición tienen glóbulos rojos? Por ejemplo, aquí tengo una membrana celular. Voy a recorrer cómo está formada la membrana celular. Si todas las células, ¿por qué está formada? Lipídica, colesterol, proteínas periféricas, proteínas integrales. Entonces está formado por fosfolípidos, proteínas. Estos fosfolípidos son los que le dan la elasticidad a la membrana celular del glóbulo rojo. Aparte permite el paso de ciertas sustancias, o sea, el oxígeno, el CO2. Las proteínas que tienen
ejemplo, tiene la quina, la cual le da una característica de concentración al glóbulo. Igualmente, tiene proteínas, como vemos aquí, que tienen una secuencia de aminoácidos, los cuales fueron descubiertos a principios del anterior siglo y le dieron el nombre de aglutinógenos o antígenos. ¿Cuáles eran estos? Eran los aglutinógenos o antígenos A, aglutinógenos o antígenos B, AB y C. Son los que nos dan el grupo sanguíneo, ya sea A, B, AB y C. Estas proteínas. También existen otras proteínas, como vemos aquí, que según la secuencia de aminoácidos nos da la proteína RH positivo. Y también existe otra proteína que es la HL, pero esa no se la nombra. Después existe otro tipo de proteínas igual, que son la N, la N, la S, la B, pero eso no juega ningún papel en los grupos sanguíneos. Sobre todo, estas proteínas se transfieren nada más de padres a hijos. Entonces, gracias a estas proteínas es lo que nos dan los grupos sanguíneos. Estas proteínas aglutinógenos son los que nos van a dar los grupos sanguíneos y por lo cual nosotros tenemos que conocer para hacer las transfusiones. ¿Qué más tenemos aquí? El glóbulo rojo tiene un componente inorgánico que es el agua, que está en 90%, y igualmente encontramos electrolitos como ser el sodio, el potasio y el cloro. Igualmente tenemos componentes orgánicos, como ser la hemoglobina, que más o menos se encuentra en un 97%. El resto, bueno, algunos libros dicen 95%, otros 97%. El resto de los componentes orgánicos tenemos urea, tenemos ácido úrico y también tenemos a la catalasa y a la peroxidasa, que estas tienen una característica importante. ¿Alguna vez alguien ha echado agua oxigenada a la sangre? ¿Qué pasa? Esa espumita que se activó está dado por esto, por una catalasa, la peroxidasa. Entonces, la catalasa y la peroxidasa reaccionan con el agua oxigenada. Entonces, cuando comienzan a emerger esas burbujas, esto es como la catalasa, igualmente por la peroxidasa que reaccionan con el agua oxigenada. Entonces, ya hemos visto lo que corresponde a la composición del glóbulo rojo.